saludo de su amigo David. Estamos en este espacio para una entrevista con Sofía Paniagua Rivera, quien nos compartirá un poco de lo que sabe respecto a los hechos históricos que marcaron parte de la influencia política y jurídica en nuestros días, que conoceremos a través de esta entrevista. Empecemos con lo que llevó a la Constitución de Cádiz. ¿Por qué fue rechazado en primera instancia el esfuerzo del Ayuntamiento de la Ciudad de México de seguir reconociendo la potestad del virrey y que llevó a cambios políticos y jurídicos? En la Nueva España, el Ayuntamiento lanzó una propuesta para atender dicho desequilibrio, pero la respuesta ante la propuesta fue denegada por parte de la Real Audiencia, argumentando que solo el rey podría dar esos poderes, pero en realidad se debió a que creían que era un intento de independencia, por lo que encarcelaron a los miembros del ayuntamiento y enviaron al virrey de inmediato a España. ¿Y cuál fue el contexto histórico que motivó la creación de la Constitución de Cádiz? La invasión francesa y la ocupación de la península ibérica por las tropas napoleónicas, la resistencia española y el vacío de poder crearon la necesidad de una nueva estructura política que reflejara los intereses de las colonias y del pueblo español. Así es como la creación de la Constitución de Cádiz fue motivada. ¿Cómo se relacionó la invasión napoleónica con la creación de la Constitución de Cádiz? Pues la invasión de Napoleón llevó a la disolución del gobierno español tradicional y a la forma de las Cortes de Cádiz, las cuales representaban tanto a la península como a las colonias americanas. ¿Qué características republicanas tuvo la Constitución de Cádiz? Aunque no era una república en el sentido estricto, la Constitución de Cádiz incluyó la soberanía nacional y la idea de que el pueblo, a través de sus representantes, debía ser la fuente de poder. También promovía la separación de los poderes. ¿Y qué tipo de gobierno estableció la Constitución de Cádiz para España y sus territorios ultramarinos? Estableció una monarquía constitucional, donde el rey compartía el poder con las Cortes, una institución representativa y estaba limitada por la ley fundamental. ¿Qué sucedió entonces con la monarquía absoluta al promulgar la Constitución de Cádiz? Pues se deja atrás y se pasa de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. ¿Cuáles fueron los principios fundamentales que inspiraron la Constitución de Cádiz? Los principios de liberalismo, nacionalismo, y se proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad y la igualdad, el combate a la esclavitud, por supuesto. ¿Qué papel jugó la soberanía nacional de la Constitución en la Constitución de Cádiz? La soberanía nacional fue uno de los pilares fundamentales. En este principio implica que el poder no emanaba del monarca, sino del pueblo, y que éste debía ser ejercido por las Cortes. ¿Qué instituciones fueron creadas o reformadas por la Constitución de Cádiz para garantizar esta división de poderes? Pues fíjate que se creó un sistema parlamentario con Cortes Generales, un ejecutivo encabezado por el rey y un poder judicial independiente. ¿A qué llevó el triunfo de la Revolución Liberal de España? La Constitución de Cádiz adquiere nuevamente relevancia y sirvió de base para la transición política del régimen colonial de México, independiente. Comenzar preguntando en qué contexto histórico se redactó la Constitución de Apatzingán. Bueno, esta fue redactada en un contexto de lucha por la independencia de México, cuando las fuerzas insurgentes dirigidas principalmente por Morelos querían consolidar su organización política y jurídica. ¿Y cómo se vincula la Constitución de Apatzingán con el movimiento de independencia de México? Pues esta constitución fue un intento de establecer un marco legal que validara la lucha insurgente y creara un gobierno para el México independiente. ¿Qué forma de gobierno establece la Constitución de Apatzingán? Pues establece una república representativa en la que la soberanía reside en el pueblo. ¿Cuáles son los principales derechos y garantías que se reconocen en la Constitución de Apatzingán? Se reconoce el derecho a la libertad individual, la propiedad y la igualdad ante la ley.
También se garantiza la libertad de prensa y la protección contra abusos de poder mismos que se reflejaron en el capítulo 5 de la Constitución y que hoy se conoce como derechos humanos. ¿En qué se basa la estructura de la Constitución de Apatzingán? Se sustenta en 4 principios: en la soberanía misma que reside en el pueblo, representando por sus diputados, los cuales serán elegidos; la división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial, para hacer viable la soberanía, así como para evitar abusos de poder; supremacía de la ley que tiene un fin principio, la democracia, donde se establece que el sufragio de elecciones de diputados pertenece a todos. ¿Cómo establece la Constitución de Apatzingán la relación entre la Iglesia y el Estado? La Constitución establece la separación de la Iglesia y del Estado, un principio liberal que buscaba limitar el poder de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado. ¿Y qué diferencias existieron entre la Constitución de Apatzingán y la Constitución de Cádiz en términos de la organización política? La principal diferencia fue que la Constitución de Apatzingán establecía una república con un sistema presidencialista, mientras que la Constitución de Cádiz mantenía una monarquía constitucional. ¿En qué aspectos de la Constitución de Apatzingán refleja las influencias del liberalismo de la época? En su reconocimiento de la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la división de poderes y la separación Iglesia-Estado. ¿Qué modelo de soberanía propone la Constitución de Apatzingán y cómo se comparó con la Constitución de Cádiz? En la Constitución de Cádiz el rey aún mantenía un poder considerable, mientras que en la de Apatzingán la soberanía era completamente popular. ¿Y cómo influyó la Constitución de Apatzingán en el desarrollo de la independencia de México y en la política posterior del país? La Constitución de Apatzingán consolidó la lucha por la independencia y proporcionó un marco ideológico y político para la organización del nuevo Estado mexicano. Concluyendo, podría decir que la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán fueron 2 documentos fundamentales en la historia política de la España y de la Nueva España, actualmente México, reflejando los profundos cambios sociales, políticos y jurídicos derivados de la invasión napoleónica y las luchas por la independencia en América Latina. La verdad es que fue muy interesante la charla y la entrevista. Sin duda alguna aprendimos cómo ha ido influenciando el poder político y el jurídico del pasado en nuestros días y la importancia de conocer el pasado para poder entender el presente. Agradecemos a Sofía por haber compartido con nosotros